¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida puede cambiar de un momento a otro? Un día tienes todo bajo control y de repente, la tormenta llega sin avisar. Pierdes tu trabajo, tu salud se debilita, las personas que amas se van, y te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sufren los justos? Vivimos en un mundo donde el sufrimiento es real. La enfermedad, la pérdida y la angustia no discriminan. Quizás hoy te sientes identificado con esto. Tal vez has experimentado momentos en los que sientes que Dios guarda silencio, en los que te preguntas si todo lo que hiciste bien valió la pena. Pero déjame contarte la historia de un hombre que pasó por todo esto y más. Un hombre que lo tenía todo, riqueza, familia, salud, respeto, y lo perdió en un instante. Un hombre que, en medio del dolor más profundo, se negó a maldecir a Dios y encontró algo mucho más grande que todas sus posesiones. No te pierdas un solo momento de este revelador viaje, en esta historia bíblica del libro de Job. Mi nombre es Job, y esta es mi historia. Mi nombre es Job, y antes de que la prueba llegara a mi vida, era un hombre bendecido en todas las áreas. Dios me había dado mucho más de lo que podía imaginar. Mi tierra era próspera, mis rebaños se multiplicaban y mi hogar estaba lleno de alegría. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, y cada día era un reflejo de la bondad de Dios. Era conocido como un hombre íntegro, alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. No había nada más importante para mí que vivir una vida recta delante del Señor. Cada mañana, me aseguraba de ofrecer sacrificios en nombre de mis hijos, por si acaso alguno de ellos había pecado en su corazón. Me preocupaba más por su relación con Dios que por cualquier otra cosa. Las personas me respetaban. No por mi riqueza, sino porque mi vida reflejaba justicia. Ayudaba al necesitado, defendía al huérfano, protegía a la viuda. Mi palabra tenía peso en mi comunidad. Si alguien enfrentaba una injusticia, yo estaba ahí para defenderlo. Dios me había dado un propósito, y yo vivía con gratitud. Pero lo que no sabía es que mi fe estaba a punto de ser probada de una manera que jamás imaginé. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, iba a ser arrebatado de mi vida en un solo instante. A veces pensamos que la estabilidad es eterna. Creemos que si hacemos las cosas bien, todo seguirá igual. Pero la vida puede cambiar de un momento a otro. Lo que nunca pensé es que mi historia no sería solo de bendición, sino también de sufrimiento y de redención. Y así, sin saberlo, mi vida estaba a punto de convertirse en una batalla entre el cielo y el infierno. Lo que yo no sabía es que, mientras vivía en paz, mi nombre fue mencionado en una conversación en el cielo. Una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos estaba Satanás. El enemigo de las almas. El acusador. Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Fue entonces cuando el Señor habló de mí. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás sonrió con burla y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en vano? ¿No lo has protegido por todos lados, a él, su casa y todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Era un desafío directo. Satanás insinuaba que mi amor por Dios dependía de mi prosperidad, que solo era fiel porque tenía todo lo que un hombre podría desear. Dios conocía mi corazón. Sabía que mi fe no dependía de mis riquezas. Pero aún así, permitió la prueba. Muy bien, dijo el Señor. Todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no le pongas la mano. Y así comenzó mi prueba. No porque Dios me hubiera abandonado, sino porque mi fe debía ser probada. No entendía lo que estaba ocurriendo en el cielo, pero pronto lo entendería en la tierra. Nunca olvidaré aquel día.
Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de comprenderlo. La mañana había comenzado como cualquier otra, sin señales de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero, en cuestión de horas, mi vida entera se vino abajo. El primer golpe llegó con un mensajero que entró corriendo, jadeante y con el rostro pálido de terror. Señor Job, han atacado tus bueyes y tus asnos. Los sabeos los han robado, y mataron a los siervos con la espada. Solo yo escapé para contártelo. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando un segundo sirviente entró, temblando. Señor, cayó fuego del cielo y consumió todas tus ovejas y a los pastores. Fue una tormenta de fuego. Solo yo escapé para contártelo. No terminaba de asimilar sus palabras cuando un tercer hombre llegó corriendo. Señor, los caldeos formaron 3 grupos y atacaron tus camellos. Se los llevaron y mataron a todos los sirvientes. Solo yo escapé. Mis bienes, mis animales, mi sustento, todo se había ido en cuestión de minutos. Pero nada podía prepararme para lo que venía. Un último sirviente entró. Su rostro estaba desfigurado por el horror. Su voz tembló al hablar. Tus hijos, mi señor, todos estaban juntos en la casa del hermano mayor. Cuando un viento fuerte vino del desierto, la casa colapsó sobre ellos. No sobrevivió ninguno. Sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. El dolor era insoportable. Todo lo que había amado, todo lo que Dios me había dado, en un solo día, lo había perdido. Caí de rodillas, con las manos temblorosas, mis ojos llenos de lágrimas. Podría haber soportado perder mi riqueza, pero perder a mis hijos, eso era demasiado. Y sin embargo, en medio del dolor, mis labios pronunciaron palabras que sorprendieron incluso a mis propios siervos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No entendía por qué pasaba esto. No tenía respuestas. Solo sabía una cosa, mi Dios seguía siendo Dios, incluso en medio del dolor. Pero Satanás no había terminado conmigo. Mi prueba estaba a punto de volverse aún más cruel. Pensé que ya lo había perdido todo. Creí que mi prueba había llegado a su punto más alto. Pero estaba equivocado. Satanás volvió a presentarse ante Dios. Había visto que, a pesar de haberlo perdido todo, yo seguía fiel. No había maldecido a Dios como él esperaba. Así que hizo un nuevo desafío. Piel por piel, dijo. El hombre dará todo lo que tiene a cambio de su vida. Pero toca su carne y su hueso, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios permitió que mi prueba se intensificara, pero puso un límite. Satanás podía tocar mi cuerpo, pero no quitarme la vida. Y así, sin previo aviso, mi salud fue destruida. Mi piel comenzó a llenarse de llagas desde la cabeza hasta los pies. Eran heridas abiertas, ardientes, insoportables. Me picaban y dolían al mismo tiempo. No podía dormir, no podía comer, no podía descansar. Cada día era una tortura. Me senté en cenizas, sin fuerzas, sin respuestas. Solo con un pedazo de barro en mis manos, raspando las llagas que cubrían mi cuerpo. No quedaba rastro del hombre próspero que fui. Me había convertido en una sombra de mí mismo. Fue en ese momento cuando mi esposa se acercó. ¿Todavía mantienes tu integridad?, dijo con amargura. Maldice a Dios y muérete. Sus palabras me dolieron más que la enfermedad. Ella había sufrido tanto como yo. Había perdido a nuestros hijos, había visto nuestra fortuna desvanecerse, y ahora me veía a mí, reducido a nada. Pero yo no podía hacer lo que ella pedía. Hablas como una mujer necia, respondí con voz débil. ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? No entendía por qué estaba pasando todo esto. No tenía explicaciones. Pero aún así, me negué a maldecir a Dios. Lo que no sabía era que mi sufrimiento aún no había terminado. 3 de mis amigos venían en camino, listos para darme respuestas.
pero en lugar de alivio, su visita solo traería más dolor. Mi fe estaba por ser puesta a prueba nuevamente, esta vez, con palabras que lastiman más que cualquier enfermedad. Pensé que la enfermedad era lo peor que podía pasarme, pero estaba equivocado. A veces, el dolor más grande no viene del sufrimiento físico, sino de las palabras de aquellos que creemos que estarán a nuestro lado para levantarnos. 3 de mis amigos llegaron, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando me vieron desde lejos, apenas pudieron reconocerme. Mi cuerpo estaba cubierto de llagas, mi rostro marcado por el dolor y la angustia. Se acercaron y, sin decir una palabra, se sentaron conmigo en el suelo durante 7 días y 7 noches. En silencio. Solo acompañándome en mi dolor. Por un momento, pensé que entendían mi sufrimiento. Que estaban ahí para consolarme. Pero cuando finalmente hablé, cuando por fin expresé mi angustia y el dolor que me consumía, sus verdaderas intenciones salieron a la luz. ¿Por qué no morí al nacer?, dije en mi desesperación. ¿Por qué Dios me trajo al mundo solo para sufrir? Entonces, el silencio se rompió, y con él, mi esperanza de encontrar apoyo en ellos. Elifaz fue el primero en hablar. Job, ¿acaso Dios castiga al inocente? Si sufres así, debe ser porque has pecado. Vuelve a Dios, arrepiéntete, y tal vez Él te devuelva lo que perdiste. No podía creer lo que estaba escuchando. Bildad fue más duro aún. Dios es justo. Si tus hijos murieron, es porque pecaron. Si tú sigues vivo, aún tienes la oportunidad de arrepentirte. Cada palabra era como una daga en mi corazón. Mis hijos murieron por sus pecados. Yo estaba sufriendo porque había hecho algo malo. Finalmente, Zofar fue el más cruel. No solo mereces este castigo, Job. Mereces aún más. Dios en su misericordia no te ha dado todo lo que te corresponde. Sentí que me ahogaba. ¿Cómo podían pensar así? Yo sabía que no había hecho nada para merecer esto. ¿Por qué mis propios amigos me atacaban en mi momento más oscuro? Sus palabras me hicieron dudar, pero algo en mi interior me decía que no estaban en lo correcto. Dios tenía que responderme. Tenía que decirme por qué estaba pasando por todo esto. Así que clamé. Grité con todas mis fuerzas, buscando una respuesta. Si Dios estaba en silencio, yo no dejaría de buscarlo. Y entonces, Él me respondió, pero no de la forma en que yo esperaba. Había clamado con todas mis fuerzas. Había suplicado por una respuesta. Quería entender por qué estaba sufriendo tanto. ¿Había hecho algo malo? ¿Era un castigo? Dios debía explicármelo. Día tras día, noche tras noche, busqué una señal, un susurro, una voz, pero lo único que encontré fue silencio. Hasta que el cielo tronó y la tormenta rugió. De repente, un torbellino se formó ante mis ojos. Un viento violento, una presencia indescriptible. Y en medio de la tempestad, Dios habló. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Me estremecí. El Dios que creía conocer estaba ahí, hablándome, pero no con la respuesta que esperaba. Prepárate como un hombre, me dijo. Voy a preguntarte, y tú me responderás. Esperaba explicaciones, pero en lugar de eso, Dios me llenó de preguntas. ¿Dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién le puso límites al mar y le dijo, hasta aquí llegarás y no más allá? ¿Has mandado alguna vez a la mañana que aparezca? ¿Puedes hacer que llueva, o decirle a los relámpagos dónde deben caer? ¿Has visto los depósitos de nieve reservados para el día de la batalla? Cada pregunta me hacía sentir más y más pequeño. Dios no me estaba dando explicaciones, me estaba recordando quién era Él. Yo, un simple hombre, le exigía respuestas al Creador del universo. Le pedía explicaciones como si pudiera entenderlo todo. Pero en ese momento, me di cuenta de algo, Dios no estaba obligado a responderme.
El conocimiento de Dios era infinito, mientras que el mío era limitado. Yo quería entender el porqué de mi sufrimiento, pero lo que realmente necesitaba era recordar en quién confiaba. Cuando Dios terminó de hablar, caí de rodillas. Señor, dije con voz temblorosa, ahora comprendo. Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor, una revelación de quién era Dios. Y en ese momento, todo cambió. Dios no solo me había hablado, estaba a punto de restaurar todo lo que había perdido. Me sentía abrumado. Había escuchado la voz de Dios en medio de la tormenta y su grandeza me había dejado sin palabras. No tenía más preguntas. Solo podía inclinarme ante su soberanía. Pero lo que no sabía era que mi prueba estaba a punto de terminar. Dios no solo había permitido mi sufrimiento, sino que también tenía preparado un final que jamás imaginé. Después de mi encuentro con el Señor, Él se dirigió a mis amigos. Elifaz, Bildad y Zofar estaban en problemas. Mi ira se ha encendido contra ustedes, les dijo Dios, porque no han hablado con verdad acerca de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Mis amigos, los mismos que me habían acusado sin piedad, ahora estaban bajo el juicio de Dios. Y lo más sorprendente de todo, fui yo quien tuvo que interceder por ellos. Dios les ordenó traer una ofrenda y pedirme que orara por ellos, para que su ira no cayera sobre ellos. Y lo hice. A pesar de sus palabras hirientes, los perdoné y oré por ellos. Y fue en ese preciso momento, cuando oré por mis amigos, que mi restauración comenzó. Dios restauró todo lo que había perdido, y me dio el doble. Mis riquezas volvieron a multiplicarse, ahora tenía el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnos que antes. Dios me bendijo con nuevos hijos e hijas. Mis hijas fueron reconocidas como las más hermosas de toda la tierra. Y lo más increíble, viví 140 años más, lo suficiente para ver hasta la cuarta generación de mis descendientes. Mi vida, que parecía haber llegado a su fin en el polvo y la miseria, se llenó nuevamente de gozo y plenitud. Pero más allá de la restauración material, entendí la mayor lección de todas: Dios es fiel, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Mi historia no se trataba solo de sufrimiento, sino de fe. De confiar en Dios, aun cuando todo parece perdido. Y ahora, siglos después, mi historia sigue hablándole a aquellos que atraviesan pruebas, recordándoles que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Porque al final, el dolor puede durar una temporada, pero la fidelidad de Dios es eterna. La historia de Job no es solo un relato antiguo. Es un espejo de nuestras propias luchas, un reflejo de los momentos en los que sentimos que todo se derrumba a nuestro alrededor. Job perdió su riqueza, su familia, su salud, pero nunca perdió su fe en Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como él? Enfrentamos pérdidas, traiciones, enfermedades o momentos en los que parece que Dios está en silencio. Nos preguntamos por qué a mí, o dónde estás, Señor. Pero la historia de Job nos enseña algo poderoso: Dios nunca ha perdido el control. A veces, el dolor no es un castigo, sino un proceso. A veces, la prueba no es el final, sino el camino hacia una restauración mayor. Y siempre, Dios es fiel, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Job no recibió las respuestas que esperaba, pero recibió algo aún mejor, un encuentro con Dios que cambió su perspectiva para siempre. Quizás hoy estás en medio de una prueba. Tal vez sientes que has perdido todo. Pero recuerda esto: el sufrimiento no dura para siempre, y Dios no se ha olvidado de ti. Así como restauró a Job, Él tiene un plan perfecto para tu vida. Confía, espera, y verás cómo Dios transforma tu prueba en un testimonio. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has pasado por una prueba difícil como Job? ¿Cómo fortaleció tu fe? Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias bíblicas que inspiran y fortalecen tu fe.
Dale like si esta historia te ayudó a confiar más en Dios. Compártela con alguien que necesite una palabra de esperanza en su vida. Recuerda, Dios siempre tiene la última palabra. Tu prueba puede ser el inicio de tu mayor bendición.